Hay otros temas que platicar con él, pero me gustaría mucho saludarlo y preguntarle sobre esta interrogante en particular. Diputado Manzanilla, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Bien, muy bien, Iván, gusto saludarte a ti, gusto saludar a tu auditorio, y bueno, pues efectivamente los niveles de contagio siguen creciendo, Iván, siguen creciendo en México, siguen creciendo en Puebla. Esto no va a parar por sí solo, y no va a parar pues porque esa es la dinámica de este virus que va buscando, digamos, nuevos lugares donde alojarse y seguirse desarrollando. Debemos de recordar que el día jueves y viernes a nivel nacional hubo 13.481 contagiados. Es el mayor número de infectados que hayamos tenido en un periodo de 48 horas en todos estos meses. Entonces no solo esto no está controlado, sino que sigue creciendo. En el caso de Puebla, pues ya sabemos que somos el cuarto estado a nivel nacional en número de contagios, muy cerquita ya del tercero, incluso estuvimos en tercer lugar durante un par de días. Entonces, esto no va a arreciar. Hemos planteado incluso que, esto está teniendo enormes efectos en términos del empleo. Ya también tú lo has comentado y se ha comentado aquí en distintos momentos. El impacto en el empleo ha sido muy importante. Los datos de INEGI nos hablan de que en el mes de abril se perdieron cerca de 12,5 millones de empleos y para mayo se habla de cerca de 5 millones. Muchas empresas cerrando, de acuerdo al INEGI y al IMSS, cerca de 600,000 están ya al borde de la insolvencia y muchos otros ya han cerrado. Entonces, estamos en una situación compleja y lo ideal, de acuerdo a la experiencia internacional, es que la gente se fuera a casa. Pero en un país como México y en países en vías de desarrollo, pues eso no es posible. Eso lo puedes tú hacer en Italia, lo puedes hacer en España, porque la gente tenía un cierto ahorro y con eso puede sobrevivir, o tienen seguros de desempleo, tienen el paro en España. En fin, hay distintos mecanismos. En el caso de México no es así. Tenemos una población muy importante que vive al día. La gente tiene que salir de casa. Lo hace no porque sea rebelde, lo hace no porque sea inconsciente, lo hace porque tiene que comer. Esta es nuestra realidad y la única forma en la que vamos a mantener a la gente en casa, la única forma en la que vamos a poder tener este escenario, pues podríamos decir, de dejar a la gente en casa para con eso reducir los números de contagio, pues es solamente si les damos algún apoyo. Yo le llamo un salario mínimo vital de emergencia. Esa es la única forma en la que la gente pudiera quedarse en casa en un país como México. De acuerdo. El problema, diputado, es que no hay dinero en este país. No está por demás que lo platiquemos. O sea, no hay dinero, vamos, para lo elemental, ¿no? No quisiera yo hablar de para qué sí hay dinero y para qué no hay dinero en este país. Lo que sí es una realidad es que yo no veo apoyos como los que tú estás planteando en una lógica demasiado evidente. No sé qué piensas. Mira, sí hay dinero. Yo lo que he planteado es que pudiéramos dar, digamos, lo que estoy planteando yo en la Cámara, que pudiéramos dar un apoyo de 3,750 pesos al mes a los 26 millones de hogares que viven en condiciones de pobreza. ¿Eso qué significa en términos de pesos y centavos? Significa 100,000 millones de pesos al mes. Yo estoy planteando que ese apoyo se pudiera dar durante un periodo de 3 meses. Son 300,000 millones de pesos. ¿Qué son 300,000 millones de pesos en la economía nacional? Es el 1% del Producto Interno Bruto. Los paquetes fiscales que estamos viendo en muchas economías del mundo van desde 4, 5, 6, 7 hasta más de 10%. Es decir, el 1% del Producto Interno Bruto es mucho dinero, pero en el contexto ya de una economía como México y en el contexto de una crisis como esta, pues realmente es muy poco. En una situación como esta, los países están o asumiendo déficits fiscales más importantes o asumiendo deuda, y no hay que huirle a la deuda. Todos los economistas en el mundo coinciden que en situaciones como estas es normal endeudarse, una deuda razonable que puedas ir pagando en épocas posteriores. Entonces, el dar un apoyo, como en este caso, temporal, durante 3 meses a las 26 millones de hogares que están en condiciones de pobreza, es manejable. El gobierno federal ha planteado que eso no lo quiere hacer y ha dicho, bueno, pues que no quiere más gasto público, que no quiere más déficit fiscal y que no quiere más deuda. Sin embargo, esto también lo ha dicho en un momento donde la versión pues oficial, la versión, digamos, que tenía su parte el gobierno federal, es que la pandemia se iba a controlar.
Hoy las condiciones son diferentes. Estamos viendo que es claro que la pandemia no se está controlando, estamos viendo que ya México es el 8º lugar mundial ya en materia de contagios, ya superamos a países como Italia o España que fueron epicentros. Y vamos a seguir superando a más países en Europa y en Asia, Fernando. Y te voy a decir, y perdóname la introducción, diputado, pero la verdad de las cosas no es que no se entienda tu planteamiento, que a mí me parece bastante razonable, además estratégico, por un asunto de seguridad, por un asunto de gobernabilidad, por un asunto de contención, es de seguridad nacional. El problema es que no lo quieren ver. El asunto es demasiado claro. No es que no haya dinero, por eso decía, yo no quiero entrar a discutir para qué sí hay dinero y para qué no hay dinero en este país. El problema es que pues no se quiere adquirir deuda, aunque en estos momentos pues la deuda es determinante para salir adelante y no lo van a pagar los que están en el poder, la vamos a pagar los mexicanos como lo hemos pagado a lo largo de décadas, ¿sí? El problema es que no se quiere aceptar esta realidad y el problema es que se sigue con un discurso de que ya estamos saliendo, ahora sí ya salimos, ahora sí todo mundo en orden, tranquilo, no vamos a adquirir deuda. O sea, ese es el problema, diputado, no sé si coincidas. Sí, coincido contigo completamente. Yo lo que veo quizá diferente, digamos, veo un rayito de luz, un rayito de esperanza, podríamos decir, Iván, porque yo veo que la realidad, digamos, está superando a las expectativas que planteó el gobierno federal. Entonces, hoy ya no hay forma de decir pues que ya la pandemia está controlada o que ya México va bien o que somos un país, digamos, que en el que no hay un problema mayor. O sea, los números están indicando que estamos llegando a los números más altos a nivel internacional, solamente vistos también por políticas erráticas como el caso de Estados Unidos, donde también pareciera ser que han obviado o tratado de obviar el problema. Entonces, yo creo que toda esta realidad va a tener que llevar y tiene que llevar a que el gobierno reconsidere. Yo te digo que en la Cámara de Diputados hay ya muchos consensos de muchos diputados, muchos grupos parlamentarios que están viendo esto, digamos, este tema de tener un apoyo mínimo para que mandemos a la gente a la casa como algo muy razonable. Claro, necesitamos el visto bueno del gobierno porque finalmente nosotros ya aprobamos un proyecto económico, un paquete fiscal, ya queda también en manos del gobierno que trabajemos en conjunto con alguna política que digamos que lleve a este tipo de apoyos. Pero yo lo que veo es que ya las condiciones van variando porque ya la realidad ya nos superó y si no actuamos ahora, la realidad pues es que el problema no solo no se va a minorar, sino que va a seguir creciendo. Ya algunos datos por ahí pues de algunas universidades americanas te hablan en la proyección de mortandad de cómo vamos a ir subiendo a lo largo de los meses. Por cierto, y esto es un paréntesis importante, hay un consenso también mundial de que los datos en todos los países están subestimados. En el caso de México se habla que estamos hablando de una tercera parte o menos de eso, los datos realmente oficiales. Es decir, como aquí no estamos probando quién si tiene coronavirus y quién no, entonces pues al final cuando alguien muere no sabemos efectivamente si tenía coronavirus o no, solamente se registra aquellos que ya estaban diagnosticados como contagiados, ¿no? Entonces, sí entiendo, yo también, digamos, de repente entro en este nivel de desesperación, pero al menos espero que las condiciones que estamos viendo hoy en México nos lleven a repensar y a replantear que hay ciertas cosas que hay que cambiar. Y una de ellas, creo que son 3, pero una de ellas tiene que ser justamente el tema de un apoyo mínimo para que la gente se quede en casa. Correcto. Bueno, conclusión, tu lógica y tu análisis ya supera las expectativas, la realidad ya supera a la política, la realidad ya supera a los proyectos, por supuesto, políticos, y la realidad se tiene que imponer en México, tarde o temprano. Esa es la tesis, ¿correcto? Así es, porque si no el virus no va a parar. Bueno, ahora, dicho lo anterior, y esperemos que ese rayito de esperanza se convierta pues en una mañana iluminada, completamente iluminada. Déjame te pregunto, en tu lógica como legislador, déjame comprender la parte legislativa porque nos han explicado la parte de la litis, pero la parte legislativa. ¿Ustedes necesitan ponderar o necesitan, para darle herramientas a los estados en la República Mexicana, necesitan legislar
y determinar que primero debe ser el derecho a la salud y el derecho a la vida que el derecho al libre tránsito de las personas que no comprenden, no pueden, no está en su posibilidad quedarse en casa y que desafortunadamente siguen saliendo y sin saberlo, yo estoy seguro de eso, sin saberlo, siguen contagiando y contagiando y contagiando. ¿Cómo podemos frenar esa parte, Fernando? Pues mira, no la vamos a frenar en la parte legislativa. No es un tema legislativo, yo creo que es un tema de la realidad del país. Lo que tenemos pues es que ojalá en este país tuviéramos las herramientas o las condiciones para que todo el mundo se quedara en casa y tuviéramos los elementos para que así fuera, ¿no? Pero cuando hablamos pues que una gran mayoría de la gente no lo hace, pues yo repito, no es por inconsciencia, no es por rebeldía, es porque vive en una absoluta necesidad. Y eso. Pero déjame te abro un paréntesis ahí, Fernando, porque el tiempo nos está comiendo. Sí. Yo entiendo que mucha gente está en la calle no por gusto ni por paseo. Lo entiendo, y la gran mayoría de los casos así es. Lo que no entiendo es por qué la gente no usa un cubrebocas o por qué lo trae de bufanda. Eso es un tema que tiene que ser normado, que tiene que ser regulado. Es decir, me da la impresión de que tiene que ser obligatorio el uso de cubrebocas. Es absoluta. A ver, hay 3 temas, y yo te lo resumiría así. Hay 3 temas, y 2 de ellos que son fundamentales. Mientras no hagamos 2 de esos, esto no se va a solucionar. Primero, necesitamos pruebas masivas para detectar y separar los contagiados. Segundo, necesitamos el uso obligatorio y generalizado de cubrebocas. Si esas 2 cosas no las hacemos, esto no se va a solucionar y la gente va a seguir muriendo y aquí vamos a estar meses o años hasta que haya una vacuna. Ajá. En tercer lugar, si podemos además tener un recurso adicional para que la gente se meta en su casa, sería extraordinario. Pero claro, el tema del cubrebocas tendría que ser absolutamente obligatorio. Lo vemos en el caso de los países asiáticos. Ellos lo han hecho, ellos lo hacen constantemente, son los que mejores resultados han tenido en esta parte. Pero la bronca es que los estados afirman, algunos estados afirman que no tienen facultades para una sanción económica, por ejemplo, a quienes no usan cubrebocas. Bueno, aquí en Puebla hay quienes agreden a los policías o a los de protección civil porque les dicen de su cubrebocas, se le van a los golpes. Los estados tendrían que estar haciendo distribuciones masivas de cubrebocas, sobre todo las poblaciones más vulnerables. La gente no tiene ni siquiera dinero para comprarlo, por ahí tendrían que empezar. Y hacer campañas de comunicación concientizando a la gente. Yo no veo ninguna de esas 2 acciones en los estados, ni la distribución masiva a grupos vulnerables y generalizada en la población, ni campañas de comunicación. Tendríamos que empezar por ahí, Iván. Muy bien. Bueno, pues interesante, siempre interesante discutir, platicar y encontrar puntos de vista e información que al final del día es nuestro trabajo. Gracias, Fernando, por tu análisis interesante siempre. Muchas gracias, un saludo, Iván. Hasta pronto, gracias y muy buenos días. Entiendo la postura del legislador, pero también entiendo que aquí no nos cae todavía el tema de la conciencia. Hay muchísima gente que el cubrebocas lo trae colgado de las orejas, lo digo con un profundo respeto, pero lo trae abajo de la barba, o lo trae a la mitad de la nariz, o lo trae a mitad de la boca. Y hay mucha gente que definitivamente sí, no trae cubrebocas. Y esto me lleva a la reflexión de los 500,000 cubrebocas que compró el ayuntamiento, y yo le vuelvo a preguntar, ¿cuántos usted ha recibido de parte del Ayuntamiento de Puebla? Por ejemplo, es un ejemplo, puedo hablar de 20 ayuntamientos más, pero el de Puebla, que es donde vivimos usted y yo.